Buenas, buenas, buenas con razones. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Y si no, ojalá los ayude a distraerse un ratito. Gracias por estar aquí y regalarme sus valiosos tiempo y atención. Levantemos la cortina que el desahogatorio está oficialmente abierto. Hoy, como saben, me voy a poner un poquito personal. En otra entrega de mis flipantes aventuras con fulanito, les pido que recuerden que esta historia ya pasó, ya se vivió, ya se superó y ya se mandó a la chingada. Lo cuento para sacarlo de mi ronco por si a alguien le puede ayudar. Y con esta nos vamos a ir un poquito más rapidito, porque los detalles que tenían que saber ya lo saben si han seguido esta historia desde el video número 1. Si no lo han visto, se los encargo por favor para que le demos un poco de cronología, ¿verdad? Pero vamos a ubicarnos en el tiempo. Acababa de terminar con fulanito. Ya no tenía trabajo, estaba embarazada y no tenía un quinto. ¡Ay, no! Tragedia total. Así que tuve que vender el único bien que me pertenecía, no solo para librarla en ese momento tan complicado, sino porque hubo la necesidad de pagar algunas deudas del negocio familiar fallido. Ajá, porque han de saber que cerrar un negocio también cuesta y yo me tuve que hacer cargo de algunos gastos, porque así como ser la hija del dueño me dio privilegios, también me dio responsabilidades que no podía ignorar. Como sea, con lo que obtuve por la venta, pagué lo que pude y me quedé con algunos ahorros que me iban a permitir parir tranquila y darme al menos un añito para conseguir otra chamba. Seguía yendo a terapia, pero no sé si tuve un retroceso o una liberación de todos los rencores. Pero andaba ahí yo medio acá, más o menos. Y bien dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, porque fue justo en ese periodo de tiempo cuando empezó la investigación, que es el video que sigue, no se lo pierdan por favor. Y estaba contenta porque estaba embarazada y todo ese rollo. Estaba asustada, obviamente, porque la situación verdaderamente era apremiante. Faltaban muy poquitos meses, así que me puse a organizar mi casa y las cosas de bebé que iba a necesitar, obviamente. Y valiéndome madre, me fui de viaje de compras. Estuvo bien divertido porque me dieron cosas gratis gracias a mi panzota. Por poquito mi criatura tiene otra nacionalidad, pero como sea, me la pasé chido y me divertí bastante. Además, ese viaje me hacía falta para relajarme y sentirme más tranquila. Y el parto llegó, pero en un abrir y cerrar de ojos. Se tuvo que programar, así que le avisé a toda la familia, incluida la de fulanito, porque con él, como saben, en ese momento tenía contacto cero. Y lo sigo teniendo así, pero bueno. Sus papás en realidad no me habían hecho nada y habían sido buenos conmigo. Y la neta, no quise que quedara en mí. Los tenía en otro concepto, pero tristemente ni siquiera me contestaron el mensaje. Así que hasta ahí llegó mi relación con la familia veracruzana de fulanito. Pero lo que sí hicieron, y ahí fue cuando me di cuenta que sí recibieron el mensaje, fue darle mi nuevo número a fulanito, porque como saben yo lo había cambiado para ayudarme con aquello del contacto cero, pero ni se crean que fulanito lo tomó muy en cuenta. Él andaba bien a gusto viviendo su nueva vida de soltero sin compromiso. Soltero sí, pero con un gran compromiso. Me valió un poco, pero, ya para ese momento me habían llegado mensajes raros a mis redes sociales y a mi mail. Nada amables, eran para amedrentarme e informarme con claridad que fulanito ya estaba muy feliz con su nueva vida. Ay, pues qué bueno, chulo, que la disfrutes mucho. No mames. Pero no eran muchos ni muy frecuentes, así que fue fácil aguantarme. Yo andaba incubando a una criatura y procuraba mantenerme tranquila, en zen, respirando desde mi centro. Y todo ok, la verdad, mi embarazo fue delicioso. Pero en una conversación con un tío político, mi favorito por cierto, hablamos con honestidad acerca de lo que estaba por venir. Me sugirió que sin importar cuál fuera mi relación con fulanito, mi criatura merecía todos sus derechos
y que no lo dejara irse así nomás limpio, sin pagar un peso, porque eso hace que algunos hombres anden teniendo hijos por doquier, porque no se tienen que hacer cargo. Además, averigüé que uno de los principales derechos de los niños es su derecho a la identidad, o sea, a su nombre. Y aunque mis apellidos están bien chulos y bien bonitos, nomás la mitad le pertenecen a mi criatura. Como sea, me quedé pensando en eso, pero lo dejé un poquito para después porque el día llegó. Nació mi criatura y toda la familia fue a verme. Mis espaciales, obviamente. Amigos de la universidad a los que no había visto en mucho tiempo, incluso recibí llamadas de larguísima distancia de un par de mis espaciales que no estaban en México, y mis abuelas obviamente llegaron con toda la felicidad del mundo. Yo estaba muy feliz porque además no me dolió nada, como todo lo que tiene que ver con mi criatura. Solo estuve un día en el hospital. En ese momento yo aún creía que fulanito tenía límites y que en algún momento se iba a presentar, ya sea al parto o después a conocer a su criatura. ¡Ay, ilusa de mí! ¡Qué tonta fui! Pero no, yo con mi criatura en brazos, feliz, asustada y pensando en todo lo que iba a tener y en lo que no. ¿Y ahora qué seguía? Es un sentimiento difícil de explicar y además ya saben, las hormonas hacen su chamba, ¿eh? Es un descontrol que uno luego no entiende. Para mí todo eso era nuevo, todo era diferente y ahora esta pequeña persona dependía completamente solo de mí. ¡Ay, qué susto, la mera verdad! ¡Ay, qué responsabilidad! Y sí, había un poquito de tristeza y lloré mientras me desahogaba con mi jefa, que me escuchaba tratando de entenderme, siendo empática y obviamente tratando de que no me sintiera peor de lo que ya me estaba sintiendo, pero me dejó desahogarme y eso, aplíquenlo con razones porque eso siempre ok. Y me aseguraba que esto sería lo mejor de mi vida, y sí, lo es. Y mi mamá, lista como es, lo notó. Vio que la indiferencia de fulanito no parecía concordar con lo que ella sabía de él, y ahí fue cuando para ella terminó el hechizo, porque como saben, yo no le contaba todo lo que pasaba, así que fulanito le caía bien. No lo quería, pero sí confiaba en él, y cuando vio que no llegó, y ni siquiera llamó, lo supo. Y así, de la nada lo dijo, como que se le prendió el foco. Yo creo que fulanito ha hecho esto más de una vez. Su indiferencia no es normal. Él te falló, él te engañó, pero supuestamente iba a estar aquí para su criatura, y su comportamiento es de alguien que ya lo había hecho antes. ¡Traca la jefa! No diré más. Pero sembró en mí la necesidad de darle seguridad legal a mi bebé y me puse a investigar. Y ahí fue cuando entré en el pinche hoyo negro que son los procesos legales en este país. Corrupción por todos los lados, pero además lo hacen más complicado de lo necesario. Consulté a muchísimos abogados, porque yo no sabía cómo se hacían las cosas. Lo que me dijeron es que tenía que demandarlo por reconocimiento de paternidad en los juzgados de lo familiar. Yo no quería pensión ni que él tuviera visitas, como todas las mamás al principio, para proteger a nuestras criaturas. Luego eso cambia con el tiempo, ¿verdad? Cuando hace falta el dinerito. Cuando hace falta el dinerito. Solo un buen abogado me dijo que ni me preocupara, que el dinero, aunque no lo necesitara, se lo tenía que aceptar. Si me lo daba estaba bien y que las visitas ni las mencionara, porque visto lo visto, él no las iba a pelear. Pero hay mucho malandro que las utiliza para chantajear a las mamás para que hagan lo que ellos quieran, o sea, la famosísima y nunca bien ponderada violencia vicaria, que hoy tiene nombre, pero en ese momento no se sabía. Y sí, cierto, porque muchos de los papás irresponsables pelean las visitas nomás para joder, pero cuando se las dan ni siquiera las ocupan, porque sus hijos son lo que menos les importa. Y también eso es cierto. Viendo lo complicado que iba a ser todo este rollo y como yo no había registrado aún a mi criatura, el abogado me sugirió que intentara una mediación o que al menos lo contactara para ver en qué plan estaba él.
Recuerden, yo me había prometido que nunca lo iba a buscar, así que alguien de la oficina del abogado le llamó para ver si había algo que negociar. Y ahí me di cuenta lo naco e ignorante que era. Se las quería dar de muy acá. Pero bien que miren, se le han de haber caído los calzones hasta el piso. Una vez más, subido en su actitud mamonesca, dijo que él prefería esperar la demanda, que quería hacer todo legal. ¡Ay, cómo lo ven al pendejo! Creyendo en su ignorancia que había algo que dependía de él. ¿Cómo nos hubiera ahorrado dinero en abogados a los dos si no hubiera tenido esa pinche actitud soberbia? Nos reímos tanto de veras. Ay, no. Porque quedó como lo que es, un patán y un papá irresponsable. Ya les he hecho muchos videos de cómo funcionan las demandas familiares y sobre todo las que tienen que ver con la pensión y las mamás solas y demás. Porque pues evidentemente, ¿no? Y las hago para ahorrarles un poquito de trabajo a las mamás solas como yo, que se enfrentan por primera vez al dificilísimo sistema judicial mexicano. Pero yo al final decidí empezar el trámite de manera gratuita con los abogados de oficio que están ahí mismo en los juzgados, porque no tenía dinero. Pero si haces las cosas de esa manera, como ya se los he dicho antes, tienes que estar al pendiente del trámite y estar yendo una y otra vez a los juzgados cada vez que salga un acuerdo. Y aunque esos abogados efectivamente no cobran, tienen más trabajo del que pueden hacer y por eso le piden a uno que vaya todo el tiempo. Y fue una buena decisión. Primero, porque ahí, en la sala de espera, conocí la historia de otras mamás, porque han de saber que yo hablo hasta con las piedras, la verdad, y pues uno se aburre, ¿no? Así que me puse como a platicar con las mamás que estaban ahí a mi alrededor. Y eso me ayudó a empatizar con ellas y a sensibilizarme acerca de lo tristemente común que es tener un padre irresponsable al que un juez le tiene que obligar a cumplir con sus obligaciones. Por eso, a todos esos que dicen que no andemos chillando, vayan y chinguen a su madre. Dejen de decirnos cómo debemos de sentir porque ustedes no conocen esas historias ni nuestras historias ni son nadie para juzgar lo que decidimos hacer. Así que si no eres mamá sola, ¡shh! ¡Silencio! Y aunque lo seas, hay que aprender a respetar las decisiones de otras. Por sororidad, hermanas, ok, bueno, como sea, también me ayudó a tener un abogado que como le valía madre, me dejó involucrarme en casi todo el proceso y así aprendí todo lo que después les compartí a ustedes. Y así a la mala aprendí que los procesos legales no son ni rápidos, ni fáciles, ni gratis. Pero no iba a rendirme, la neta. La primera vez que lo intentaron notificar, la recepcionista de su oficina lo negó. Dijo que ya no trabajaba ahí desde hacía como un año. Era evidente que se había puesto de acuerdo con fulanito, así que fue necesario meterme a investigar, ¿verdad? Yo conozco a alguien que trabaja ahí mismo, mi primera gran fuente de información, así que hubo que ir una segunda vez e incluso tuve yo que llevar a la persona que lo iba a notificar y estar ahí para cuando le entregara el papel y asegurarme de que lo habían notificado. Y otra vez lo intentaron negar ahí en mi mera cara. Bien, qué barbaridad. Tuve que ponerme firme y que llamaran a la supervisora de fulanito. Y dije que además, si no me la pasaban, me iba a quejar. Y miren, fulanito, pero rapidito se presentó y en ese momento le entregaron el papel. Y la neta, se los voy a decir de una vez, sí me burlé de él. Me reí porque su cara se puso transparente. Y hubieran visto su cara con razones, se puso transparente. No pudo evitar que le temblara la voz y no me pudo mirar a los ojos. La notificadora de ese momento hasta me felicitó por el temple que tuve. Ay, no. Pero sí me recomendó que para la audiencia procurara ser un poquito menos obvia.
que le bajara un poquito a la payasada, porque si no el juez se iba a dar cuenta y me lo iba a cobrar después. Fulanito, la supervisora de fulanito y esa recepcionista que lo negó podrían haber perdido su trabajo si yo hubiera dicho algo, porque acuérdense que trabajan en un banco. Y como esa tuve otras 3 oportunidades para hacer que más de una persona perdiera su trabajo y ni una sola vez la usé. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Procuro hacer las cosas bien. No hay necesidad de embarrar a más gente, la verdad. Pero, ojo y cuidado, no les hagan ese tipo de favorcitos a sus compañeros de trabajo porque luego pueden salir trasquilados. Yo, como ya estaba en terapia y estaba zen, pues decidí no hacer nada, pero quién sabe, una más enojona que yo, tal vez, no sé, puede ser, les pudiera haber generado otro problema mucho mayor. Anyway, lo pudimos notificar. Tuvo que recibir el papel frente a su nueva novia, las recepciones corruptas y muchos de sus compañeros que ni siquiera sabían que él ya era papá, que a lo mejor ni les dijo seguramente, porque esa era noticia vieja. Pista, super pista. Ya me había quitado de encima a la ex, ahora entraba en escena la jefa, de la que hablaré en su video respectivo. Lo que sí tengo que decir es que esas dos, la ex y la jefa, esas dos nomás, aparte de fulanito, son las que más daño me hicieron. Fulanito tuvo que contratar obviamente un abogado, gastar dinero que no tenía por su pinche soberbia y contestar la demanda con todos los insultos y faltas de respeto que se había guardado todo este tiempo de contacto cero. 5 páginas por ambos lados. He de decir que mi demanda nomás tenía 2 y la mitad eran datos normales. Pero él sí se sirvió con la cuchara grande. Yo no sé cómo no se rió la persona que lo estaba redactando. Quedó otra vez como el patán que realmente es. Y no les voy a decir todo lo que puso, pero era tan estúpido que cuando el abogado lo leyó me dijo: a ver, para empezar, ni lo tomes en cuenta porque cualquiera que lea completa esta declaración se va a reír como yo. Porque, a ver, por un lado, dijo que no me conocía y luego que sí aceptaba la paternidad. O sea, ¿cómo? Que le puse el cuerno pero que no andábamos, que tenía novia, la ex, pero yo fui la que no aceptó casarse con él y hasta ofreció una pensión miserable de 1,200 pesos al mes y exigió visitas de una criatura a la que ni siquiera conocía. Así, de verdad, les juro que les estoy haciendo el resumen más lógico de lo que puso en esa demanda. Era de veras da vergüenza. Y así un montón de pendejadas que nomás por privacidad no les voy a mostrar aquí. Pero en ese momento yo ya sabía muchas cosas de él por la investigación. Pero ya hablaré de eso en el siguiente video. No se lo pierdan porque es lo mejor del chismecito caliente. Tuvimos una audiencia después de muchos meses y siendo francos ni era necesario porque con esa respuesta aceptó la paternidad y darme pensión y hasta pidió visitas. No había nada más que hablar. Pero siempre es necesario presentarse frente al juez para que se dé la sentencia a partir de aquella audiencia. Bueno, cosas de abogados, ya saben. Tuve que llevar a mi criatura y ahí se vieron por primera vez. Nada de instinto paternal, ¿eh? No. Él lo que intentaba era abrazarme a mí mientras medio veía a mi criatura. Intentó tirarme la onda, no mamen. Es en serio, se los juro por Dios, teniendo novia, amante y todo. ¡Ay, no! Ahí en el juzgado, enfrente de todo el mundo, del juez, de todos. Pero yo me hice la loca, la verdad. Porque me daba pena mandarlo a la chingada. Hello, te estoy demandando. Cuando salió la sentencia le otorgaron visitas y yo tenía que abrir una cuenta de banco para que me depositara ahí la pensión. Él nunca hizo el trámite para tener realmente las visitas. El abogado tenía razón, se me dijo. Lo volví a ver una vez más solamente varios meses después, porque había que abrir la cuenta, y ahí con mi criatura se mostró como si de verdad quisiera estar en su vida, pero yo notaba que su comportamiento era raro, como si estuviera actuando para mí, o sea, estaba haciendo casting de papá preocupado. Pero la neta no se la creí porque yo ya sabía muchas cosas.
No se enfocó mucho en mi criatura. Me preguntaba cosas de mí, de mi vida, qué estaba haciendo yo, con quién andaba, pero no le dije absolutamente nada. Dejé que pensara lo que quisiera pensar, porque yo ya no confiaba en él. Yo sospechaba que algo quería y no me equivoqué. Yo estaba en mi papel de mamá, pero con él yo ya no quería nada. Me daba como asco, no con rencor, sino más bien con incredulidad de que yo hubiera andado con él. ¡Asco! ¡Ay, no! Y no perdió el tiempo, intentó abrazarme y besarme, incluso me amenazó diciéndome que no iba a estar presente si yo no regresaba con él. Le dije que ni aunque fuera el último hombre sobre la tierra yo estuviera, pero bien desesperada. Así que redobló y me dijo que no me iba a dar pensión. ¡Ay, no mames! ¡Mételos por el Fundiflies! Ah, porque yo en ese momento ya estaba tramitando el aumento. Y le dije que yo no me iba a prostituir para que mi criatura tuviera sus derechos. Y aún así, yo seguía tratando de llevar la fiesta en paz, de que conversáramos como un par de adultos que ya éramos. Y quería negociar las visitas porque no quería llevar a mi criatura a un centro de convivencia, porque no está nada de bonito. Prefería que fuera una convivencia normal y privada para que ellos de verdad tuvieran una relación cercana. Pero fulanito no dejaba de insistir. En un momento hasta intentó volver con sus payasadas de darme celos. ¡Ay, sí, tú! Quien se lo queda pierde. Estaba recibiendo llamadas o mensajes y la neta es que a mí me aburrió todo ese show. Lo mismo de siempre. Pero ahora lo veía desde otra perspectiva, desde la perspectiva de alguien que ya había sanado y a la que ya no iba a poder manipular tan fácilmente. Y me di cuenta que me estaba mintiendo otra vez. Así que con todo y el coraje que me dio que estuviera mintiendo por mi criatura, me aguanté e intenté acordar una manera de tener una rara relación de padres. Pero él no me dejó y esa fue la última vez que mi criatura y yo lo vimos. Seguí haciendo trámites, cambié de abogados porque ya no me daba tiempo de seguir yendo a los juzgados. Tenía que trabajar, obviamente. Abandoné el proceso por dinero, pero también porque era demasiado desgastante. Cambié de abogada porque una vez esa pendeja se atrevió a decirme que si quería dinero mejor me pusiera a trabajar. Oíla, no más. Ajá, como lo están oyendo con razones. Mi abogada, que supuestamente trabajaba para mí, una mujer que conoce el sistema, diciendo algo así de indignante. Espero que no tenga trabajo nunca jamás. En ese momento no estaba, ni hoy estoy dispuesta a soportar esa clase de insultos. Yo esperaría que ahora las cosas fueran diferentes, que la gente cambiara. Ojalá fuéramos una sociedad diferente, pero tristemente no. Seguimos teniendo que dar explicaciones. Él siguió depositando la miseria de pensión que en ese momento supe que era menos del 5% de sus ingresos. Incluso falsificó sus recibos de nómina y lo sé porque tuve acceso al reporte de semanas cotizadas. No sé cómo lo obtuvo mi abogado, pero lo obtuvo. Y ahí, por segunda vez, yo tenía la oportunidad de hacer que lo corrieran a él y a la persona que lo haya ayudado. Y no lo hice, porque ¿pa' qué? Dejé que siguiera así, pero un día después de algún tiempo dejó de depositar porque lo cambiaron de área de trabajo y él no avisó a sus nuevos empleadores que siguieran descontándole la pensión. Nada pendejo, ¿verdad? Pero me di cuenta hasta un mes después. Quise iniciar nuevamente la demanda a sabiendas que si no paga por más de 90 días, lo puedo denunciar penalmente y meterlo a la cárcel. Y no lo hice, porque mi corazón no está tan negro. No lo hago porque sea el papá de mi criatura, porque no le tengo ningún respeto a alguien que nunca ha estado presente. Esa relación ni siquiera existe para todos los efectos. No lo denuncié porque prefería que pagara, porque legalmente me toca no solo la pensión que no me ha dado, sino el aumento que no le aplicaron durante el tiempo que sí me dio. Ya les hice un video del artículo 311, acuérdense, por favor, chéquenlo por ahí. Pero
mi nuevo abogado resultó un pinche corrupto enano del demonio. Estaba trabajando en mi contra, porque cuando le tocó ir a notificarlo, fulanito le dio dinero para que se hiciera pendejo. Y sí se hizo pendejo, más. La neta sí me da coraje, ¿por qué? El mundo no está en peligro por los que hacen daño, sino por los que les ayudan. ¡Ay, no! Podría haberse quedado con el dinero de fulanito sin dejar de hacer el trabajo para el que yo le estaba pagando. O sea, mala persona. Pero tuve que dejar el proceso otra vez por falta de dinero. Y además, porque darme cuenta que vivo en un país así de corrupto, me desanimó. Ya no tenía ganas de seguirme enfrentando a un sistema como este, que en lugar de ayudar a las personas, las mete más al fondo, así. Ah, te está doliendo, mira. Te voy a apretar ahí. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y sí, ya sé que yo misma en mis videos he alentado a las mujeres a defenderse y a poner demandas y todo eso. Pero, a mí la neta no me ha ido bien y no tengo dinero de sobra. Pero no se preocupen, solo le puse pausa hasta que yo decida. Y saber eso me devolvió el control. El monto de su deuda sigue aumentando mes a mes. Cada vez se vuelve más difícil de pagar. Se me está saliendo lo malo otra vez. ¡Ay, no! Y quién sabe, en una de esas vuelvo a la batalla con una abogada feminista o uno más perrito que fulanito. Pero ya se verá. De todo se aprende en esta vida con razones. Cada experiencia que vivimos nos enseña algo. Hay muchas más cuestiones legales de las que les platicaré en otro video. Aquí solo hablo de la demanda familiar y de sus resultados para que entiendan la razón por la que no digo el nombre de fulanito, nomás porque tiene el mismo apellido que mi criatura. Ajá, porque sí se logró. Como notaron, no expliqué mis razones para demandarlo, porque yo no voy a participar en la revictimización de las mujeres que pelean por el derecho de sus hijos. No necesito razones, y si ustedes creen que sí, tal vez sean más machistas de lo que creen. O no, como siempre les digo, a los que hay que cuestionar son a los deudores alimentarios, a los papás irresponsables y a todos esos facilitadores como mis ex abogados, la recepcionista que lo escondió, la jefa que lo ayudó a amedrentarme, sus papás que lo cubrieron, sus amigos que me tiraron mierda en redes sociales y toda esa gente que de una u otra manera lo ayudaron y lo siguen ayudando a escapar de su responsabilidad. Pero la vida da muchas vueltas y el karma es una perra. Ya se verá, todavía hay mucho por hacer. La ley en este país no funciona como debería y eso se sabe. Y de todos modos sigo creyendo que no lo debemos dejar así. Si no demandamos, las cosas no van a cambiar nunca. Pero por ahora aquí lo voy a dejar porque la voz ya no me está aguantando tanto y no los quiero aburrir con cosas que ni al caso. Ya nos estamos acercando al final. La siguiente parte es mi favorita. Se van a divertir como yo. Sé que les va a gustar. No se la pierdan, por favor. Como saben, esta solo es una parte de mi historia, mi decepción con el sistema judicial. La cuento a detalle porque con el tiempo he aprendido más y más y le he dado nuevos significados y mi memoria de elefante no me permite olvidar detalles. Y creo que resulta un buen ejercicio para todos. Por ahora les toca a ustedes. Cuéntenme sus historias con fulanitos y fulanitas, demandas y denuncias, porque de seguro vamos a aprender mucho juntos. Y yo los quiero escuchar y no los voy a juzgar. Por favor, déjenme un like, una bonita suscripción y compartan este video si les gustó y si no, también se los voy a agradecer muchísimo. Pero hasta aquí mi reporte. Bajamos la cortina que el desahogatorio está cerrado por hoy. Hasta la próxima. Adiós.